Shalom, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bethsaida Ministries, en Ministerios Casa Olivo. Y para mí es una bendición poder compartir una porción de la Torá en este día. Y es que tenemos un día de reposo en esta semana, pero también tenemos uno de los días más solemnes en el calendario de las citas de nuestro Creador. Tenemos el día de Yom Teruah, el día de las trompetas o del sonido de las trompetas. Y hoy vamos a estar aprendiendo un poquitito más de esta cita, este tiempo señalado que Dios quiere que nosotros compartamos con Él y que compartamos como un solo pueblo. Y es bien importante recordar que hace 3500 años no teníamos trompetas como las conocemos hoy en día, sino que las trompetas se veían así, como estos shofares o shofarot. Y es que un shofar es un cuerno que puede ser de carnero o de kudú, de un antílope, donde nos vamos a estar dando cuenta de su significado tan precioso y de por qué de todos los elementos que nuestro creador pudo haber utilizado, él para este día, él eligió este elemento. Entonces, vamos a recordarnos un poco sobre nuestra identidad primeramente. Nos recordamos que el pueblo de nuestro Creador tiene un solo nombre en toda la Torá, en todos los escritos, en todos los profetas, en toda la Biblia. Tiene un solo pueblo. Ese pueblo se llama Israel. Y de hecho se llamaba Israel antes de que el pueblo de Israel llegara a la tierra de Israel, o lo que era Canaán, o lo que era la tierra prometida. Israel viene a ser el nombre que Dios le dio al patriarca Jacob, el hijo de Isaac, que era hijo de Abraham. Y cuando Jacob tuvo un encuentro con el Señor y luchó con él, entonces el Señor le dijo, mira, ya no te vas a llamar más Jacob o Jacob, sino que te vas a llamar Israel, que significa el que lucha con Dios. Y en ese momento el Creador no solamente le cambió su nombre, sino también el propósito y la misión que él tenía. Y de el patriarca Jacob, sus 12 hijos, vinieron a conformar las 12 tribus de Israel. Y esas tribus terminaron en Egipto por más de 400 años. Y al salir de esa esclavitud en la que se encontraron en Egipto, también salieron junto con estas 12 tribus una multitud mixta, unas personas que eran de las naciones. Y cuando Moisés fue el elegido para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel y a esta multitud, el Señor después los reunió en el monte Sinaí y les dio instrucciones. Y nos recordamos entonces que no solamente las 12 tribus de Israel estaban ahí presentes, sino también esta multitud que venían a ser de otras naciones, de otras lenguas, de otra cultura, que habían visto la magnitud y el milagro del Dios de Israel. Y ellos dijeron, yo no me quedo aquí en Egipto, yo me voy con el Dios de ese pueblo. Entonces, de esa manera podemos tener una idea que aquí no vinieron a crearse religiones, ni doctrinas, ni divisiones, sino que el Señor tenía un propósito para esta familia y que no solamente fue una bendición para esta familia, sino también para las naciones que quisieron adoptar las reglas y las instrucciones que el Creador había dado a su pueblo. Entonces, tú que estás compartiendo con nosotros en este día, quizás tú aprendiste que eras un gentil por no ser judío. Hoy vengo a decirte que la palabra gentil o goi en hebreo significa pagano, extranjero, alguien que está fuera de la promesa. No existe tal cosa como un cristiano gentil. Eso es una contradicción. Ser cristiano es decir que tú estás en el pacto con Dios y decir gentil que estás fuera. Entonces, o estás adentro o estás afuera. No tenemos una idea clara. Tenemos una doctrina que ha cambiado un poco nuestra percepción de quiénes somos, no según la humanidad, no según la religión, pero según la Torá, según las instrucciones del Señor. ¿Quiénes somos? Tú que has recibido en tu vida y que has creído en el Dios, en el Creador de Abraham, Isaac y Jacob, y que crees en ese Mesías que vino por su pueblo,
déjame decirte que tú eres parte del pueblo de Israel. Y cuando entendemos que somos parte del pueblo de Israel, entendemos que tenemos estas santas convocatorias que el Señor quiere que nosotros disfrutemos con Él. Por eso cuando vemos en Levítico 23 estas instrucciones, estas santas convocatorias, estos tiempos señalados, en hebreo moedim, estas estaciones, nos damos cuenta que nuestro Creador tenía un propósito no solamente anualmente, sino incluso semanalmente. Estábamos hablando del día de reposo. Tenemos esa instrucción de tener un día para descansar y para dedicarnos en el Señor. Dedicarnos a aprender su palabra, dedicarnos a ponerla en práctica con obras de misericordia y de justicia. Pero no solamente tenemos una convocatoria semanal, sino también mensual. Tenemos cada luna nueva o cada comienzo de mes, no según el calendario gregoriano, pero según el calendario del Señor, que debemos reunirnos, debemos congregarnos y debemos tener esa conciencia de que un nuevo mes, un nuevo comienzo está ocurriendo en los tiempos de nuestro Creador. Y aparte de ese tiempo semanal, ese tiempo mensual, tenemos 7 fiestas, 7 espacios y momentos que nuestro Creador quiere que compartamos con Él y que compartamos como un solo pueblo. Entonces hemos hablado de estos tiempos señalados semanal y mensualmente. Y ahora vamos a recordar que hay 7 espacios, 7 momentos cada año para celebrar las fiestas, los tiempos señalados que nuestro Creador quiere que nos recordemos. Y vamos a hablar de ellos muy breve y generalmente. Los podemos encontrar en el libro de Levítico en el capítulo 23. Y el primero se llama Pesaj o Pascua y habla de ese momento cuando el ángel de la muerte vino y pasó por encima de las casas de nuestro pueblo que tenían la marca de la sangre del Cordero. Y proféticamente nuestro Mesías nos recuerda que en esta fecha, en este espacio, Él muere como ese Cordero y como la muerte pasa por encima de nosotros que estamos marcados con su sangre. Segundamente tenemos el día de los panes sin levadura, que ahí es cuando nos recordamos también de nuestro pueblo que salió de Egipto, tan apurados, tan apresurados que ni siquiera el pan, la masa para el pan había leudado. Entonces no podían ni siquiera tener pan como lo acostumbraban a hacer, sino que se llevaron esta masa que estaba sin leudar. Entonces el pan era plano. Y nos recuerda de cómo nuestro Creador se hizo pecado, cómo Él absolvió en ese momento, después de morir, los pecados de nuestra humanidad, cómo Él vino a ser esa levadura que simboliza el pecado. También nos recordamos de los primeros frutos. En este espacio es cuando nuestro Creador quería que nos recordáramos de esos primeros frutos de la cebada, cómo la naturaleza iba a anunciarnos ese comienzo de esta temporada. Y qué mejor primer fruto que nuestro Mesías volviendo a la vida en esa resurrección, venciendo la muerte. También tenemos el cuarto tiempo señalado, el día de Shavuot, donde 7 semanas después de los primeros frutos, al contar 7 semanas, 49 días, en el día 50 íbamos a tener una celebración. Por eso su nombre se llama semanas en hebreo, Shavuot. Sin embargo, le conocemos más por su nombre en griego, Pentecostés. Y nos recordamos de este momento cuando el Señor estuvo 40 días después de haber vuelto a la vida y estuvo posteriormente
10 días después de haber dejado a los discípulos, antes de enviar a el Consolador, al Espíritu de Santidad, al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y eso nos lleva entonces al quinto espacio, al quinto tiempo señalado, que es Yom Teruah, el día de la trompeta. Y lo curioso es que de estos primeros 4 espacios señalados, el Mesías proféticamente los cumplió, proféticamente hizo algo en particular en estos días. Entonces no solamente nos recuerdan algo que ya había pasado en el momento cuando el Mesías caminó con nosotros, sino que también por medio de su vida Él cumplió proféticamente, no como casualidad, sino como una perfecta voluntad de nuestro Padre de que en cada tiempo señalado ocurriese algo en particular para tener clara la idea de que Él de verdad era nuestro Mesías. Los únicos tiempos señalados que no se han cumplido proféticamente son los tiempos señalados de otoño. Acabamos de mencionar los primeros 4 que eran parte de la primavera y ahora los 3 posteriores son los que vamos a tener en otoño. Entonces, justamente el primero de esos es Yom Teruah. Entonces, nuestro Mesías no los ha cumplido, por eso sabemos que Él los va a cumplir. ¿Y qué es lo que nos recuerda la Biblia con el sonido de la trompeta? El momento cuando los ángeles anuncian con un fuerte sonido de trompeta que nuestro Mesías va a volver. Entonces, qué bonito saber que este es un día para anunciar la llegada de nuestro Rey. Es un día para estar felices. Es un día para recordarnos al tocar la trompeta de que la vamos a escuchar proféticamente cuando venga nuestro Mesías. Entonces, todos los años queremos estar recordando que nuestro Mesías va a volver y que cuando vuelva vamos a escuchar un fuerte sonido de trompeta. Bueno, ya aprendimos entonces un poquito de esa idea de los tiempos señalados de nuestro Creador. Ya entendimos que no son las fiestas de nuestros hermanos judíos o las fiestas que están abolidas o esas fiestas que son simplemente una tradición y que ya no se guardan. Estamos atendiendo el llamado del Señor cada vez que Él nos dice, mira, esta es una santa convocación mía y quiero que te recuerdes de algo en específico. Y ya podemos entender que nuestro Mesías proféticamente ha hecho algo en cada una de estas fiestas de primavera y falta entonces proféticamente que se cumplan las de otoño. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en el día de Yom Teruah? Vamos a leer lo que dice la Torá en el libro de Vayikra, de Levítico, y vamos entonces a leer esa indicación específicamente para este día. En el capítulo 23 vamos a leer los versos 23 y 24. Dice así: Otra vez el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el 7º mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. Entonces, podemos ver que esto es una santa convocación, es decir, hay que celebrarlo en grupo, en familia, y es un día de reposo, un día de Shabbat, y es un día para escuchar la trompeta, el shofar o el cuerno de carnero. Entonces, bueno, ¿cuántas veces escuchamos a la trompeta o cómo lo hacemos? ¿Hay alguna manera de hacerlo? La Torá no nos lo dice específicamente. Entonces, por eso es que tenemos que recurrir a la tradición, la Torá oral, estas tradiciones que se han guardado por cientos y miles de años, donde nos dan una reseña para saber qué hacer. Porque quizás yo pudiese tocar la trompeta una sola vez y pudiese ser suficiente, pero capaz hay otra persona que la quiere tocar 100 veces y hay otra persona que la quiere tocar 500 veces. ¿Cuál está bien? La Torá escrita no nos lo dice. Y por eso es que es bonito entender que la Torá oral nos ayuda a tener una buena idea de cómo hacer las cosas estando en unidad.
mientras no contradigan lo que dice la Torá escrita, nos ayudan a tener una idea para hacer las cosas de una manera similar. Entonces, ¿qué nos dice la Torá oral? En la Gemara nos dice que en este mes de Tishrei, que va a estar comenzando este séptimo mes, nosotros debemos escuchar la trompeta por lo menos 3 veces. Vamos entonces a ver las otras 2 instancias donde la Torá nos dice que tenemos que escuchar esta trompeta. Vamos a estar leyendo en el mismo libro de Vayikra de Levítico, en el capítulo 25, verso 9, dice así: Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del séptimo mes. En el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. Entonces vemos aquí que en este mismo mes, pero en el día de la expiación, en Yom Kippur, también vamos a escuchar el sonido del shofar. Vamos también a el libro de Bemidbar, el libro de En el desierto o Números, en el capítulo 29, en el verso 1. Dice así: En el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis también santa convocación. No haréis trabajo servil, será para vosotros día de tocar las trompetas. Entonces, en este capítulo del libro de Números, no solamente nos están volviendo a recalcar lo que ya habíamos leído previamente en Levítico 23, sino que aquí también nos va a decir con un poco más de detalle qué más tenemos que hacer en este día. Y consta de los sacrificios y ofrendas que eran presentados en este día. Sacrificios y ofrendas que no podemos presentar hoy en día porque no tenemos ni templo ni levitas. Sin embargo, en este capítulo del libro de Números tenemos un poco más de esos detalles. Entonces, tenemos 3 ocasiones donde tenemos que escuchar la terúa o ese sonido de alarma de la trompeta. Entonces, por eso es que nuestros sabios dijeron: bueno, la Torá nos pide escuchar por lo menos 3 veces la trompeta en este mes. Entonces, en este día, al comienzo de este séptimo mes, toquemos la trompeta por lo menos 3 veces. Pero entonces, hay un poco más de detalles que tenemos que profundizar. La Torá nos dice que tenemos que escuchar la terúa, y ese es uno de los sonidos que tiene el shofar. Pero hay varias alternativas con lo que pudiese ser la terúa, porque la Torá no nos vino con archivos de audio para nosotros escuchar esos ejemplos de cómo se tocaba el shofar hace 3500 años o hace 2000 años. Entonces, tenemos que simplemente tratar de entender por medio de la tradición qué era la terúa. Entonces, hay 3 tipos diferentes de toques con el shofar. Tenemos el sonido de tequía, que anuncia la llegada del rey. Tenemos el sonido shevarim, que es un llamado al arrepentimiento. Y tenemos el sonido de terúa, que es un sonido de alerta. Es un sonido para nosotros estar prestando atención a lo que está pasando. Vamos a leer un par de ocasiones en la Torá, en los escritos, donde se hablan de estos sonidos. Leamos el primero en el libro de Bemidbar, en el libro de Números, en el capítulo 10, los versos 9 y 10. Dice así: Cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y seáis salvados de vuestros enemigos. Asimismo, en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas y en el primer día de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. También vemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 1, verso 34, que dice así: que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel, y tocad trompeta y decid: viva el rey Salomón. Entonces estamos viendo que en la coronación del rey Salomón se tocó la trompeta, el shofar. En el libro de los profetas de Isaías, capítulo 27, verso 13, dice: sucederá también en aquel día que se tocará una gran trompeta,
y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Entonces también estamos viendo que es un llamado para reagruparnos como pueblo. Vemos en el Salmo 81, versos 3 y 4, tocad la trompeta en la luna nueva, en la luna llena en el día de nuestra fiesta, porque es estatuto para Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Vemos también en el mismo libro de Salmos, en el capítulo 89, verso 15, cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan, Señor, a la luz de tu rostro. Esa voz de júbilo, esa voz está haciendo referencia a la voz de la trompeta. Y vemos en el Salmo 98, verso 6, con trompetas y sonido de cuerno, dad voces ante el Rey, el Señor. Entonces, a veces cuando leemos en nuestro idioma, sea español, inglés, nos damos cuenta que no es constante cómo se quieren referir a la voz de la trompeta o al sonido de la trompeta. Entonces, por eso qué bonito es cuando vamos al hebreo y vemos que está haciendo referencia a la voz de la terúa, esa voz de alarma o esa voz para estar alerta. Y qué lindo cuando podemos entender que nuestro Señor quiere que nosotros escuchemos la voz de la trompeta y que podamos atender ese llamado. Entonces vemos cómo la trompeta, el shofar, está presente en la Torá, en los escritos, en los profetas, en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, cómo era utilizada desde la coronación del rey hasta el llamado al arrepentimiento, estar alerta por si venían los enemigos, en cada comienzo de cada mes, en los tiempos señalados, cuando nos teníamos que colocar en marcha como un pueblo. Qué lindo el propósito del Señor con este instrumento y también lo que nos recuerda. Cuando nuestro pueblo estaba en el monte Sinaí, a punto de recibir los mandamientos, la Torá en el capítulo 19 de Éxodo, de Shemot, ese libro de nombres, nos recuerda que el monte Sinaí estaba humeando, habían truenos, relámpagos, había un fuego que venía del monte y había un fuerte sonido de trompeta que estaba llamando la atención de Moisés, de nuestro pueblo, y allí estaba presente la voz del Señor. Y qué curioso que de todos los elementos que nuestro Creador pudo haber elegido, Él eligió el sonido del shofar. Y también nos recuerda de ese sacrificio que fue sustituto de Isaac. Nos recordamos de Abraham, este siervo obediente que incluso estaba dispuesto a sacrificar su propio hijo, ese hijo tan anhelado que había tenido en su vejez, cuando era prácticamente imposible que tuviese un hijo. El Señor le dio a Isaac y le dio la instrucción de que se lo diese en sacrificio. Y Abraham no dudó y llevó a su hijo, y cuando estaba a punto de ofrecerlo al Señor, el Señor permitió que hubiese un carnero que estuviese cerca de ellos para que sirviera de sacrificio y de ofrenda y tomara el lugar de Isaac. Nuestro Creador estaba colocando a prueba a Abraham. Estaba viendo si de verdad la fe de Abraham era una fe que no tiene igual, una fe de que estaba incluso dispuesto a sacrificar su hijo, el hijo de su vejez, ese hijo amado, el hijo de la promesa. Y Abraham pasó la prueba. Entonces, tantas cosas tan lindas nos recuerda este cuerno, este instrumento. Entonces, por eso es bonito tener esa conciencia de que en un día como el que vamos a tener en esta semana, en esta fiesta de Yom Teruah, podemos recordar tantas cosas. Recordamos el amor del Señor, recordamos su voz,
recordamos su regreso, recordamos cómo queremos unirnos y colocarnos en marcha como un solo pueblo. Y es que parte de nuestro pueblo, nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos de la casa de Judá, le dan un significado particular a este día. Ellos le conocen mejor como Rosh Hashanah en vez de Yom Teruah. Yom Teruah nos recordamos que significa el día de la trompeta o el día de la voz de la trompeta. Y Rosh Hashanah es la cabeza del año o el comienzo del año. Pero ¿cómo así el comienzo del año? Si acabamos de leer aquí que es en el séptimo mes que tenemos que escuchar la voz de la trompeta. ¿Cómo que el comienzo del año? El comienzo es con el mes primero. Y en el libro de Éxodo, el Señor da la instrucción a su pueblo de que el primer mes era el mes de Aviv, el primer mes, el mes de la primavera, el mes cuando ellos salieron de Egipto. El 14 de Aviv es cuando nosotros celebramos Pesaj o la Pascua. Entonces, qué importante entender que la Torá nos da la clara instrucción de cuándo es el comienzo del año. Y se toma este séptimo mes como el comienzo del año civil. Sin embargo, eso no lo dice la Torá. Eso es parte de la tradición. ¿Pero tradición de dónde? Nos recordamos que nuestro pueblo estuvo en exilio 70 años en Babilonia. Y en Babilonia aprendieron muchas costumbres y tradiciones que las podemos ver hasta hoy en día. Como por ejemplo los nombres en el calendario hebreo. Antes teníamos los meses sin nombre. Simplemente era el primer mes, segundo mes, tercer mes. Y después de haber regresado de Babilonia, se adoptaron nombres para cada uno de los meses. Entonces, una de estas costumbres adoptadas fue el día de Rosh Hashanah, cabeza de año. Y es que en Babilonia tenían la costumbre de tener dos comienzos de año o dos comienzos de temporadas. Tenían una en el primer mes, en el primer día, y tenían una en el séptimo mes, en el primer día. Entonces, en este séptimo mes, en el primer día, ellos tenían la temporada de siembra de la cebada, en el día de Akitú o Akitum. Y era un festival pagano en honor a uno de esos dioses babilónicos, el dios Marduk. Y a los 6 meses tenían otro comienzo de año en la temporada o en el comienzo de la temporada de la cosecha de la cebada que habían sembrado 6 meses antes. Entonces, cuando nuestro pueblo volvió de Babilonia, trajeron con ellos esa tradición de que justamente en Yom Teruah tenían en el mismo día un festival donde se celebraba el comienzo de un nuevo año o el comienzo de una nueva temporada. Entonces, pues los rabinos dijeron, mira, ya muchos de nuestro pueblo se han asimilado con estas tradiciones. Vamos entonces a darle el contexto de, más que Yom Teruah, de que es Rosh Hashanah, el comienzo del año. Y vamos a decir que es el comienzo de un año civil, porque nos recordamos que la coronación de los reyes formalmente era en este día. Entonces ellos dijeron, bueno, cuando el rey comienza el reinado era cuando comienza entonces el conteo de los años. Entonces, pues por eso tenemos en el calendario hebreo que los años cambian en un día como este, en la cabeza del año. Sin embargo, la Torá nos dice que tenemos que contarlo como nuestro Creador nos pide que contemos los años. Entonces, qué curioso, hemos salido de un entorno lleno de tradiciones, el 25 de diciembre, el 1 de enero, el 14 de febrero, el 31 de octubre, tantas tradiciones que pudiesen ser lindas, pero que tienen un origen pagano, y estamos entrando en otro entorno donde también hemos tenido nuestro desatino porque somos hombres y porque tenemos tradiciones que a veces pudiesen ser lindas, pero que no están
alabando, agradando, adorando a nuestro Señor como Él nos dice que Él quiere que lo hagamos. ¿Y cómo agradar y adorar al Señor? Pues obedeciendo su palabra. Él nos dice que el comienzo del año es en el primer mes del calendario que Él nos dio. ¿Y por qué entonces celebrarlo en el séptimo mes? Entonces es importante entender clara esta idea, porque no todos tenemos una verdad absoluta, pero la historia nos ayuda a tratar de entender por qué nuestro pueblo se comporta de esta manera incluso actualmente, porque todavía tenemos estas tradiciones, sea el 25 de diciembre o el 1 de enero o el 14 de febrero, el 31 de octubre, así como también tenemos el 1 de Tishrei o este primer día de este séptimo mes en el calendario hebreo. Entonces que el Señor nos pueda seguir llenando de sabiduría para nosotros poder concentrarnos en el día de Yom Teruah y en el significado que Él quiso darle y en el significado profético que tiene este día. Que cada uno de nosotros pueda ser un shofar, pueda ser una voz que pueda clamar la palabra del Señor, que cada uno pueda ser lo suficientemente audible para que nuestra familia, nuestros amigos puedan escuchar la voz del Señor, que podamos ser un instrumento y que el Señor nos pueda utilizar, que cada uno pueda elegir el tipo de shofar que queremos ser. Queremos ser un shofar que se escuche claro y que cuando nuestro pueblo lo escuche, sepa con claridad lo que estamos queriendo transmitir. O queremos ser un shofar que está haciendo diferentes toques al mismo tiempo y que nuestro pueblo no sabe lo que significan estos toques. Que nosotros podamos tener esa claridad por medio de la palabra del Señor para poder emitir un sonido y una voz fuerte y clara. Vamos entonces a culminar escuchando el sonido del shofar. Vamos a compartir la bendición para poder tocar este instrumento, primeramente en español y seguidamente lo vamos a decir en hebreo. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado a escuchar la voz del shofar. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, betzivanu lishmoa kol shofar. Amén. Vamos a escuchar tequía primeramente. Shevarim. Teruah. Amén. Y que así como escuchamos este shofar, podamos entonces nosotros ser fuertes y claros, siguiendo la Torá, siguiendo la instrucción, no siguiendo tradiciones y pudiendo ser un ejemplo no solamente para las naciones, sino también para los miembros de nuestro mismo pueblo. Que podamos entonces tener un día bendecido. Shalom.